Mi nombre es Jorge Ardizábal, soy consultor, docente, investigador en la universidad y en esta serie de webinars que vamos a tener vamos a profundizar respecto de el uso de las que se le da normalmente a nivel empresarial a estas herramientas del uso de Microsoft Excel. Muy bien, ya disponibilicé mi pantalla, ya lo tienen allí disponible y quiero darle los vínculos de los dos archivos que vamos a utilizar en el curso de este webinar de hoy. Allí se los pongo en el chat para que los puedan tener, de manera que aquellos que quieran bajarse el archivo y poder seguirlo durante la conferencia lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Bien, allí tienen entonces los dos vínculos con los archivos que vamos a ver en el día de hoy. Lo primero que me gustaría comentarles a ustedes es alguna experiencia personal respecto de cómo trabajo yo normalmente cuando hago distintos tipos de trabajos profesionales con Excel. Hace muchos años, ya casi 30 años, estoy trabajando con planillas de cálculo, así que tengo una vasta experiencia al respecto. Lo primero que les voy a sugerir es, digamos, hay dos o tres tips que les quisiera transmitir a ustedes. Lo primero es tener una muy buena barra de herramientas. Aquí lo estoy marcando en este momento. ¿Por qué lo de la barra de herramientas? Cuando uno está trabajando con Excel, uno de los elementos que es fundamental es tratar de lograr tener mucha velocidad en el trabajo. Entonces, en la medida en que haya ciertos menús que utilizo frecuentemente, es muy conveniente tenerlos al toque de un clic. Con lo cual, si yo tengo una muy buena barra de herramientas, en este caso fíjense que yo tengo algo así como 30 iconos, que son básicamente las herramientas que yo más utilizo. De tal manera lo que logro es llegar rápidamente al objetivo, al toque de un clic. Así que eso es una primera cuestión, digamos, a considerar. La segunda cuestión que quiero que ustedes piensen es, me están diciendo aquí que el audio se entrecorta. Quisiera un feedback respecto de más de uno, qué tal lo está recibiendo, para saber, Igor, si es tu ordenador o si es parte del mío. Me gustaría que más de uno me dé un feedback. Ajá, bien, aquí me están diciendo OK. Y quisiera saber si alguno más tiene algún tipo de dificultad. Bien, aquí hay algunos que me están planteando que no tienen inconvenientes. Bien, en todo caso, Igor, fíjate, a ver en tu caso particular qué puedes tener. Bien, primera recomendación entonces, cuando uno trabaja frecuentemente con Excel, armarse una muy buena barra de herramientas. La segunda cuestión, en esta serie de webinars yo voy a poner el foco básicamente en el problema de negocios, para luego ver cómo afrontarlo con una buena solución vía Excel. Bien, aquí alguno más me está planteando que tiene alguna dificultad, digamos, entre el corte. A ver, yo he aumentado mi volumen al máximo, así que voy a tratar de elevar más el tono de voz todavía. Les estaba diciendo, lo que pretendo en estos webinars es poner el foco en el problema de negocios. Si nosotros tenemos claro el problema de negocios, a partir de allí vamos a poder darle un adecuado enfoque y Excel va a ser una herramienta que nos va a permitir enfocar mejor el problema de negocios. Cuando uno plantea un problema de negocios,
digamos que la solución que vamos a afrontar vía Excel va a ser una solución de tipo numérica. El problema de negocio normalmente es más importante que la solución numérica. Pero, de cualquier modo, el enfoque numérico sirve para clarificar, en buena medida, las posibilidades que tiene esa situación de negocio. Ahora bien, cualquier situación de negocios se apoya sobre la base de una gran cantidad de variables. Entonces, lo fundamental para poder plantear la situación de negocios es, por un lado, tener claro cuáles son las variables significativas para ese negocio en particular. La segunda cuestión es que esas variables estén bien claras cuando uno elabore un modelo para analizar el negocio con Excel. O sea, definir bien las variables y que nuestro modelo en Excel sea, digamos, bien claro dónde están ubicadas esas variables. ¿Por qué planteo esto? Porque lo usual cuando uno va a afrontar un problema de negocios es formular un modelo, establecer las variables, llegar a un cálculo y luego hacer seguramente diferentes variaciones sobre ese mismo modelo. ¿Para qué? Para poder tener claro el mismo problema que sucede si van cambiando las distintas variables. Con lo cual, insisto en la cuestión, una buena definición del modelo, del problema de negocios y el modelo que represente al problema de negocio. La identificación de las variables y que en el Excel que armemos queden muy claras cómo están individualizadas las distintas variables. Vayamos entonces a nuestro primer ejemplo del día. Les cuento primero el problema del negocio para luego ver qué solución le damos desde el punto de vista de Excel. Este negocio, es un establecimiento lechero, es un tambo, le decimos en la Argentina, entiendo que en el Perú también. Eh, el problema del negocio, vamos a plantearlo bajo estas características. Uno de los principales problemas que afectan a un tambo es el problema de cómo hacemos para darle un buen nivel de confort a las vacas. En la medida en que los animales, las vacas y las vaquillonas, tienen un buen nivel de confort, esos animales van a producir mayores cantidades de leche por día. Y en el negocio lechero, obviamente, el principal negocio pasa por que los animales produzcan mucha leche. Este problema de negocio se planteó en un establecimiento al cual yo asesoro desde hace bastante tiempo y tenían el problema de que las vacas no tenían un buen nivel de confort. ¿Qué quiere decir esto? Estaban en ambientes húmedos, los problemas de lluvia les generaban niveles de salud, digamos, problemas en los niveles de salud, problemas de baja productividad. Y entonces, después de investigar de qué forma podían mejorar el confort de los animales, encontraron una solución que era básicamente construir unos establos para los animales, de manera de que el confort de ellos se vería fundamentalmente mejorado por no estar expuesto a las inclemencias del tiempo, estaban bajo techo, tenían la posibilidad de airear esas instalaciones. Es lo que se conoce como estabulado con cama de compost. Planteado el problema, obviamente la principal limitación que tenía este problema de negocio era la fuerte inversión. El negocio de la producción lechera, en general, al menos en mi país, tiene el problema de que es un negocio de una inversión medianamente importante y es un negocio de márgenes de utilidad más bien reducidos. Entonces, esta gente, cuando decidió plantearse el problema
de si invertir o no invertir, las principales dudas, las principales dificultades que tenían era las siguientes preguntas que se hacían respecto del problema de negocios. Pregunta número uno: ¿cuánto tiempo voy a demorar en recuperar la inversión? Esa es la primera pregunta. Vale decir que la Argentina es un país con fuertes oscilaciones en su sistema económico, lamentablemente, y es un país que tiene un nivel de inflación bastante elevado durante los últimos 40, 50 años más o menos. Con lo cual, condiciones de inestabilidad lo que generan es dudas antes de invertir. Entonces, esta gente había planteado que iba a realizar una inversión del orden de los 5,5 millones de pesos, más o menos. En su momento, con un dólar para aquella época estaba era más o menos $1 millón, el nivel de inversión. Estaba algo así como en 5 pesos el dólar, más o menos. Entonces, como la inversión era significativa, primera cuestión que se planteaban era ¿cuánto tiempo voy a demorar para poder recuperar la inversión? Ese es el primer problema que se estaban planteando ellos. La segunda gran cuestión era, ¿qué sucede si no logro los objetivos de mejora de la productividad esperada? ¿Y qué sucede si hay un derrumbe en el precio de la leche? Evidentemente, estas dos variables son fundamentales en el negocio de la producción lechera, vale decir, cuánto es la cantidad de litros de leche que producen los animales y cuál es el precio de la leche. Son las dos variables fundamentales del negocio. Con lo cual, el problema que tenían estos empresarios era no solamente cuánto tiempo podía demorar en recuperar la inversión, sino qué sucedía si no lograban los objetivos propuestos y si se derrumbaba el precio de la leche. Obviamente, esas variables iban a repercutir negativamente en el caso de la recuperación de la inversión. Entonces, aquí les voy a mostrar a ustedes un ejemplo bastante reducido. Este es el producto final, digamos, después de un análisis a fondo respecto de la problemática de la inversión. Voy a repasar a ver si tengo alguna... Bien, no tengo ningún comentario, así que avanzo con el planteo. En el caso de esta inversión, estaba planteado que 400 animales iban a ser estabulados, pero a su vez otros 400 se iban a ver beneficiados indirectamente. ¿Por qué de esto del beneficio indirecto? En un establecimiento lechero, cuanto mayor es el grado de hacinamiento de los animales, el confort disminuye y los animales pelean, digamos, entre comillas, por tener buenas condiciones de alimentación. En la medida en que nosotros le dimos mayor confort a 400 animales, había otros tantos animales que se veían beneficiados indirectamente por el hecho de no estar tan hacinados. Los primeros tenían muy buenas condiciones de confort y los segundos iban a tener mejoramiento en sus condiciones. Esa es una primera cuestión. El segundo elemento que apuntaban ellos era cuánto era el costo de alimento por animal y por día, que estaba en ese momento en 23 pesos, y estimaron un incremento del 5% en el consumo de alimentos. Por eso hablamos aquí de incremento de costos de alimentación. Lo primero que hubo que hacer es este cuadro que expresa en forma reducida cuánto es la mejora en términos de ingresos incrementales. O sea, estos 400 animales y estos otros 400 animales ya hoy estaban produciendo leche. Entonces el foco era
cuánta más leche podían llegar a producir si realizábamos la inversión. Las primeras pautas que identificaron las condiciones de este modelo fue: estos 400 animales en principio iban a dar 6 litros más por día, y estos 400 animales beneficiados indirectamente iban a rendir unos 3 litros por día. Vale decir, esto obviamente es un supuesto, o sea, estos animales iban a tener 6 litros más y estos el 50%, la mitad más. Obviamente es un supuesto, después vamos a hacer algunos análisis complementarios para esos supuestos. Supongamos que este fuese el incremento, lo que vamos a tener es, para 400 animales, 400 por 6 por 30 días, y aquí vamos a tener 400 por 3 por 30 días, vamos a tener 108.000 litros mensuales incrementales, y esto llevado a 12 meses, estoy hablando de tener 1.296.000 litros incrementales. En su momento el precio estaba en 2,20 pesos, algo así como 40 centavos de dólar. Este va a ser el incremento de la facturación mensual y esto en términos anuales. Vale decir, nuestro modelo lo primero que está capturando es, a partir de las unidades productivas que son las vacas, cuál es la producción incremental y llevado primero a mensual y luego anual. Vale decir, un primer efecto beneficioso en términos del rendimiento va a ser el incremento de la leche en función de la cantidad de animales y en función del precio de la leche. Claro, la contrapartida de esto son algunos costos incrementales. En el caso particular vamos a tener un 5% para estos 800 animales, sobre los 23 pesos que consumían los animales por día, un incremento mensual del orden de los 27.600 pesos y anual de 331.200. Ahí hay un primer ingreso, digamos, incremental. Perdón, un incremento de costos incremental. Paralelamente se producía, y esto es una particularidad que tiene el negocio lechero, no quiero abundar demasiado en las características, pero básicamente, de acuerdo con la bibliografía y de acuerdo con las experiencias internacionales que esta gente había podido investigar, se produce, cuando uno tiene mayor confort en los animales, se produce lo que se llama una mayor facilidad de preñar a los animales. Si los animales son preñados rápidamente, el beneficio está en lo que se denomina el ahorro por un menor intervalo entre partos. Si yo preño más rápido los animales, la distancia entre un parto y el siguiente parto va a ser menor. Y eso, en función de los datos que oportunamente tenían, lo cuantificaban en 192.000 pesos anuales. Vale decir, una reducción de costos como consecuencia de achicar el intervalo entre partos. Y dadas estas cuestiones, obviamente va a impactar un elemento que en la Argentina es muy importante, que es el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta está calculado como incremento en los ingresos menos incremento en los egresos y menos la amortización de la inversión, estaba planteada en 10 años, todo eso al 35% de impuestos generaba esta masa de impuestos y nos genera entonces este incremento esperado de utilidades por año, 1.955.000 pesos. Y entonces nuestro primer cálculo es, si voy a invertir 5,5 millones de pesos y anualmente, en principio, voy a obtener un flujo de fondos incremental de 1.955.000,
en 2,81 años yo recupero la inversión. Ese primer dato a los productores lecheros les resultó bastante atractivo, bastante atractivo. Pero claro, tenían un cierto temor, dado lo que yo les comentaba antes, la Argentina es un país bastante inestable desde el punto de vista económico, y entonces a continuación se plantearon algunas hipótesis adicionales. ¿Qué pasa si no logro obtener estos 6 litros por animal y por día? ¿Y qué pasa si el precio de la leche no está más en 2 pesos con 20? ¿Qué pasa si baja? Entonces para ello lo que hicimos fue construirmos lo que se llama una tabla de doble entrada en Excel, que básicamente se utiliza para realizar lo que llamamos análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Dado un proyecto de inversión, es bueno estudiar cuán sensible es el rendimiento esperado de esa inversión en la medida en que cambien algunos de los parámetros. ¿Por qué lo llamamos tabla de doble entrada? Porque aquí lo que hago es, le doy diferentes valores al precio del litro de leche, es una entrada, y aquí le voy a dar diferentes valores a los litros incrementales. ¿Cómo se construye una tabla de doble entrada? Lo planteo más o menos rápidamente. Es un área que está planteado así. Luego les explico lo de estos formatos condicionales. Es esta área. En el vértice superior izquierdo, aquí, no se ve porque yo lo he pintado de color, hay una fórmula. La fórmula es cuál es el resultado que quiero estudiar. En este caso va a ser el valor de esta celda. Y se pone, insisto, en el vértice superior izquierdo. Luego aquí se detallan distintos valores para una variable, esta variable, y distintos valores para esta variable, que es esta variable. Entonces, cuando yo desarrollo esto, lo que hago es en el menú Datos, Análisis de hipótesis, Tabla de datos, y entonces le voy a decir los datos referidos a la columna, a esta columna, que son los litros incrementales, es este. Y los datos referidos a la fila, que es el precio de la leche, es este. Con lo cual, bueno, se vio muy rápido cuando yo le di aceptar, lo que hizo básicamente es construyó esta fórmula que ya la tenía desarrollada. ¿Cómo se entiende esta forma, esta tabla? Esta tabla se entiende. En este momento, yo estoy pensando en que voy a tener 6 litros incrementales a un precio de 2,20. 2,20, 6 litros, este valor. 2,81 corresponde. ¿Qué pasaría si el precio de la leche subiese? Por ejemplo, 2 pesos 50. Y yo mantuviese esos 6 litros incrementales. Esto se interpreta de esta manera. Si el precio de la leche es de 2,50 y voy a obtener 6 litros, en 2,49 años voy a recuperar la inversión. De 2,81 baja a 2,49. ¿Qué sucede por un momento? Pensemos si el precio de la leche baja a 2,15 y no logro obtener 6 litros incrementales, sino 4 litros incrementales. 2,15 precio de la leche, 4 litros incrementales, la tabla me está diciendo, en 4 años, en 4,2 años vas a recuperar la inversión. ¿Cuál es la utilidad de esta tabla de doble entrada? Que yo obtengo un conjunto de valores
rápidamente que para obtenerlos de otra forma tendría que venir a mi modelo y cambiar estos dos valores y anotar este resultado. Yo pondría 4 litros y pondría 2,15 y aquí estoy llegando, ven, a los 4,2 años que decía antes. Le insisto, la utilidad de la tabla de doble entrada es que tengo un conjunto de resultados a un golpe de vista. A un golpe de vista. La siguiente cuestión que les muestro respecto de este esquema es, ustedes ven que tengo valores pintados de 3 colores distintos, del estilo de un semáforo. Esto es muy usual cuando uno va a producir algún informe empresarial. O sea, que nuestro informe hecho en Excel tenga, además de solidez numérica, tenga atractividad desde el punto de vista gráfico. Y para eso es muy utilizado lo que llamamos los formatos condicionales. Los formatos condicionales, a mí me gusta utilizarlos en términos de, en función de los resultados que obtengo, puedo tener una zona verde, puedo tener una zona amarilla o puedo tener una zona roja. Fíjense ustedes, la zona verde es la que está acá coloreada en color verde cuando el periodo de recuperación de la inversión es menor a 2 años y medio. Cuando el periodo de recuperación de la inversión está entre 2 años y medio y 3 años y medio, zona amarilla, al estilo del semáforo. Y cuando la recuperación de la inversión está por encima de los 3 años y medio, zona roja. ¿Cómo logro los formatos condicionales? En el menú, inicio, formato condicional, y en este caso tendría que crear una nueva regla. Yo les voy a mostrar qué regla creé. La regla que creé fue, mientras la fórmula esté por debajo de 2,5, la fórmula, esta H5, que es la que estoy marcando acá. Mientras esté por debajo de 2,5, color verde. Entre 2,5 y 3,5, color amarillo. Mayor o igual a 3,5, color rojo. Esto es muy útil, lo he usado, lo utilizo frecuentemente. La otra cuestión que tiene este modelo, en particular, yo les decía, el contexto argentino tiene sus dificultades. Vivimos con una inflación que en el momento en que estábamos haciendo este proyecto tenía un 30% anual. Cuando tú tienes una inflación del 30% anual, una de las estrategias empresariales a desarrollar es ver la posibilidad de conseguir créditos que estén subsidiados. Subsidiados quiere decir que me den un crédito bancario por debajo de la tasa de inflación. En este caso, este negocio fue apalancado obteniendo un crédito de 4,5 millones al 9,9% anual. Piensen ustedes, si la inflación está en el orden del 30% anual y me dan un crédito al 9,9% anual, en el fondo me están regalando parte del dinero. Entonces, otra de las preocupaciones que tenía esta gente era, ¿cuál es el valor actual del préstamo que yo tengo que devolver? Y entonces lo que hice fue, les preparé este análisis complementario. Aquí lo que ustedes ven es, fíjense, desde la cuota número 1 hasta la cuota número 60, un crédito a 5 años, fui desarrollando cada cuota. Los primeros 12 meses no devolvían capital, solamente devolvían intereses. Desde la cuota número 13 empezaban a devolver capital más intereses. Y obviamente los intereses son decrecientes en la medida en que voy amortizando capital. Entonces, capital más intereses, cuota total, número de cuota,
como esta cuota incluye intereses, entonces lo que hice fue, digamos, al valor inicial, ¿cuánto significa estos 48.822 descontándolos a una tasa anual del 30%, que es una tasa equivalente del 2,21% mensual? A ver, no los quiero abrumar demasiado con matemática de origen financiero, pero algo tengo que hablar. Digámoslo así. Si yo voy a pagar dentro de un año, un monto, ese monto dentro del año, como tiene una tasa anual de inflación del 30%, ese monto traído a valores de hoy es el monto futuro dividido 1,30. O lo que es lo mismo, el 2,21 efectivo mensual elevado a la 12. Perdón por lo complicado de lo financiero, pero bueno, para aquellos que necesiten tendrán que repasar algunos temas de matemática financiera. Digamos que cada una de estas cuotas, a moneda del inicio, por el hecho de ser descontado a una tasa del 30% anual, es mucho menor. Esto se interpreta de esta manera. Nominalmente voy a pagar 5.867.192 pesos, pero que significan al momento del otorgamiento del crédito apenas 3.020.026. Eso entonces se interpreta de esta forma. Si bien me dan un crédito de 4,5 millones, por el hecho de prestarme esos 4,5 millones, prestármelos a una tasa de interés por debajo de la tasa de inflación, yo voy a devolver menos de 4,5 millones. Estoy devolviendo apenas 3.020.000 pesos. Ese es el análisis complementario. En resumen, la problemática de este negocio. Formulé un modelo, puse las variables fundamentales, cantidad de animales, costo del alimento, incremento del costo del alimento, incremento en los litros de leche, precio de la leche, construí un cuadro de doble entrada para ver aproximadamente entre cuánto y cuánto sería el recupero de la inversión. Y además de eso, estuve viendo cuál es el monto a devolver, considerando que me daban un crédito a tasa subsidiada. Bien, hecha esta explicación, les quiero mostrar el segundo ejemplo de este webinar. Este es un negocio diferente. Este es un negocio gastronómico. Es un negocio que básicamente es una panadería, confitería, que produce comidas para llevar y está pensando en otorgar franquicias. En el momento en que me plantearon el tema, le dije, miren, si vamos a otorgar franquicias, tenemos que construir un modelo para analizar la franquicia que le pueda servir al eventual franquiciado para saber si el negocio es atractivo o no. El modelo que hemos planteado tiene una primera parte de supuestos, que ustedes los ven allí. Los supuestos básicos son: ¿con qué margen bruto va a trabajar la franquicia? La franquicia se va a proveer de mercadería que va a dar el franquiciante y se los va a vender, le va a establecer el precio de venta en el mostrador y le va a vender la mercadería con un 52% de descuento. Por lo tanto, va a tener un margen bruto del 48%. Los otros elementos a considerar son los impuestos sobre ventas. En la Argentina, por vender esta mercadería hay que pagar el 3,6% por la venta, el 35% de impuesto a las ganancias, el monto que tiene que invertir el franquiciado, un costo fijo que tiene que abonar
a la franquicia, vale decir, esta inversión es inversión para el local y los $100.000 se los van a tener que pagar al franquiciante. En ese momento el tipo de cambio estaba en 17 pesos con 42. El contrato de franquicia iba a ser para 6 años y estamos pensando en una venta base de aproximadamente 2,5 millones de pesos con IVA, con una venta base, digamos, mensual. En la Argentina estaba en el 16% el IVA, con lo cual esa va a ser la venta sin IVA. Los otros elementos a considerar importantes para este negocio, a ver, en este negocio los rubros más significativos son cuánto es la compra de la mercadería para vender y cuál es el costo de estructura, básicamente expresada en términos de el personal. Entonces, después de bastante debatir, definimos, este negocio va a tener esta cantidad de empleados, 13 empleados en total, con estos costos totales en pesos, en términos de costo laboral para cada uno de ellos. Y entonces, siendo estos los supuestos, podríamos aplicar lo mismo que hemos hablado para el tambo, formulo mi modelo y luego lo que hago es, le puedo expresar, digamos, algunas variaciones o algunos cambios en el modelo. Podríamos también expresar esa tabla de doble entrada. En este modelo quise mostrarles un esquema un poco diferente. Dadas estas pautas en términos de supuestos para el modelo, lo primero que hay que hacer es estudiar cuál va a ser el margen de rentabilidad que va a tener el franquiciado. Entonces, el desarrollo es, este es el nivel de ventas que va a tener la franquicia, al menos esperada. Este va a ser el costo de la mercadería, va a tener un margen bruto del 48%, como decíamos antes. Va a pagar este monto en términos de impuestos sobre ventas y va a tener este margen neto antes de pagar los costos fijos. El costo fijo de sueldos está construido con una fórmula interesante que tiene Excel. Quizás algunos la conozcan, quizás aquellos que tengan un manejo de Excel más básico por allí no la conozcan. Es la fórmula que se conoce como suma producto. Suma producto es una fórmula que me sirve para hacer a la vez productos de dos variables y sumar la suma de esos productos. Digámoslo así, para yo saber la cantidad de sueldos, yo tendría que multiplicar esta celda por esta celda, sumar esta por esta, sumar esta por esta, sumar esta por esta y así sucesivamente. Para lo cual tendría que hacer una serie de cálculos. Podría hacer esto así. Bueno, aquí no lo estoy teniendo con color. Ahí estoy. Podría hacer este cálculo y luego poner con mi signo de suma, llegar a este valor. ¿Ven? El mismo valor. Pero claro, todo ese proceso implicó una serie de clics y una demora. Podría haber hecho un camino más tortuoso. Esto por esto, más esto por esto, más, y así sucesivamente. ¿Ven lo lento que es? En lugar de eso, Excel me permite hacer una fórmula, que es la que llamamos suma producto. Suma producto, le digo, tome todo este conjunto de celdas, multiplíquela por este conjunto de celdas y súmelas. En un santiamén obtengo el valor. Tengo detallados los otros costos, voy a tener este resultado antes de impuestos. El impuesto a las ganancias está calculado como el margen que tengo en función de el 35% y este va a ser mi resultado. Este va a ser mi esquema de resultado mensual y anual promedio. Ahora bien, el franquiciado tiene esta problemática. Va a poner una cierta cantidad de dinero y espera recuperar ese dinero, a diferencia del tambo, en donde el tambo lo que quería ver era
cuánto era el plazo de recuperación de la inversión, el franquiciado piensa de una forma similar pero un poquito diferente. ¿Y qué es esta? Si yo voy a poner dinero en una franquicia, ¿cuál es la tasa de retorno de esa franquicia? Para lo cual tengo que adoptar un modelo un poquito diferente. Y alguna fórmula de Excel me va a servir. Lo primero que tengo que hacer es lo que se llama en un horizonte temporal, detallar en el año 0 la inversión, en el año 1, en el año 2, 3, 4 y 5, cuál va a ser el flujo de dinero que el negocio va a percibir. En todo proyecto de inversión siempre hay un momento para poner dinero y un momento para recuperar el dinero. Normalmente, la inyección de dinero para el negocio se pone al comienzo y la recuperación se va haciendo al final. Entonces, fíjense ustedes cuál es nuestro horizonte de tiempo. El inversionista, el franquiciado, va a tener que poner 1.200.000 pesos, en este caso, producto de la inversión básicamente en remodelar el local y en realizar alguna inversión en mobiliario. Y por otro lado va a tener que pagarle a la franquicia un fee de $100.000 a 17,42. Con lo cual, el franquiciado va a tener que poner 2.942.000 en líquido. En el año 1 va a percibir el monto de ventas, va a tener que pagar los costos de compra, va a tener que pagar los impuestos, va a tener que pagar el impuesto a las ganancias, con lo cual va a tener lo que se llama estado de resultados proyectado. Va a amortizar la inversión en 6 años, va a amortizar el fee, que es parte de la inversión, también en 6 años, va a tener este costo fijo, va a tener este margen de utilidad, va a pagar este nivel de impuesto a las ganancias y va a tener esta utilidad final. Esto en el año 1. En el modelo estamos asumiendo que en el año 1 vamos a lograr el 95% de la venta esperada y desde el segundo año el 100% de la venta esperada. Con lo cual, fíjense ustedes que en el año 1 estoy vendiendo menos que el esperado, en cambio desde el año 2 en adelante estoy vendiendo justamente el esperado. Con lo cual, en nuestro modelo estamos poniendo este dinero en un primer nivel, en el año 0, al comienzo. En el año 1 estoy generando estos niveles de utilidad. En el año 1 y en el año 2 mayores niveles de utilidad. Pero a su vez hay que esto traducirlo en un lenguaje financiero. La utilidad es un concepto contable, es un concepto económico. ¿Cuánto dinero va a ganar el negocio? Pero a los fines de poder calcular la tasa de retorno de un negocio, yo no tengo que pensar en términos económicos o contables, sino financieros. ¿Qué significa eso? Que si bien yo voy a tener estos márgenes de utilidad, mi flujo de fondos financieros va a ser superior. ¿Por qué? Porque esta utilidad está restada, digamos, se ha obtenido luego de restar estos dos conceptos que yo los estoy abonando al comienzo, no los estoy abonando año tras año. Año tras año los deduzco desde un punto de vista económico, pero no financiero. Por lo tanto, yo necesito traducir en lugar de esta utilidad cuál va a ser mi flujo de fondos. Y mi flujo de fondos va a ser, básicamente, mi utilidad más los conceptos que yo no voy a necesitar afrontar desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque los afronto al comienzo. Eso quiere decir
que si bien yo voy a tener estos niveles de utilidad año tras año, mi flujo de fondos anuales van a ser superiores. Van a ser estos los niveles de flujo de fondos. A su vez, aquí está planteado el supuesto de qué va a pasar con el inversionista, con el franquiciado, al cabo del año 6. Si al cabo del año 6 el franquiciado no renovase la franquicia, estamos asumiendo el supuesto de que este 1.200.000 pesos de inversión puede llegar a recuperarlos al 50%. ¿Lo ven? Dividido 2. Con lo cual, nuestro modelo de análisis se traduce de esta forma. Estoy poniendo dinero al comienzo y empiezo a recuperarlo financieramente al cabo de 6 años. La gran pregunta que viene ahora es, bueno, muy bien, ¿y es flujo de fondos? ¿Cuánto significa en términos de tasa de retorno? Para ello, el Excel tiene una fórmula incorporada para dar respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el retorno de la inversión? Que es la fórmula denominada TIR. TIR quiere decir tasa interna de retorno. Si ustedes tienen una versión de Excel en inglés, no va a ser TIR, sino que va a ser IRR, Internal Rate of Return, tasa de retorno interna. ¿Cómo es la sintaxis de la fórmula TIR? Cuando uno escribe la fórmula TIR, paréntesis, lo primero que nos pide es indiquémosle cuáles son todos los valores que tiene que evaluar. ¿Ven? Yo le marqué todo el rango de valores que tiene que utilizar para el cálculo. Y luego, lo que me pide la fórmula TIR es deme un valor, un dato inicial para yo empezar a hacer el cálculo. Yo le pongo 10%. El cálculo no va a variar si yo le pongo 10, 5, 8, 14, da lo mismo. Cuando yo le doy ese enter, me está diciendo el Excel, este retorno es del 25% anual si se cumplieran estos supuestos. A su vez yo le incorporé para esta fórmula, para este análisis, una fórmula que se llama valor actual neto. No voy a abundar demasiado porque se me está yendo el tiempo. Este es otro análisis financiero muy utilizado, el valor actual neto, que implica esta fórmula, valor neto actual. Aquí sí le tengo que definir una tasa de descuento, le tengo que considerar cuál es mi flujo de fondos, le resto la inversión inicial y me está diciendo, descontando al 15% anual, la suma de todo el recupero de fondos es de 927.000 pesos. Bien, ¿qué significa entonces este modelo? Este modelo me sirve para, por de pronto, construir un escenario. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad del negocio en caso de que se cumplieran los supuestos? Supongamos por un momento que queramos hacer algunos trabajos adicionales. ¿Qué sucede si la venta base no es 2,5 millones, 2.300.000? Perdón, 2.300.000. Ah, perfecto. En este caso, la tasa de retorno es apenas del 16%. Fíjense cuán sensible es. Una caída de ventas de no más del 6-7% me redujo la tasa de retorno al 16%. ¿Qué sucedería por un momento si supongamos que la franquicia no me da un margen del 48%, sino apenas del 46%? Si fuese del 46%, fíjense, la tasa de retorno del negocio es de apenas el 3%. Es algo muy bajo. Este tipo de análisis es muy bueno, muy necesario para la franquicia y para el franquiciado. Un modelo que le permita evaluar
el grado de rentabilidad de un negocio, estudiar el grado de sensibilidad que tiene. Fíjense que yo toqué apenas un par de variables y enseguida se me disparó muy negativamente la tasa de retorno de la franquicia. Obviamente podríamos hacer lo mismo que hacíamos con el tambo, en el sentido de construir una tabla de doble entrada, Y para finalizar esto, quiero mostrar otra herramienta muy interesante que tiene el Excel, que es de lo que se denomina buscar objetivo. Buscar objetivo se logra haciendo datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Buscar objetivo implica plantearme, pretendo un objetivo, ¿cuánto debería tomar una variable para yo poder lograr el objetivo? Vamos a hacer un ejemplo conjunto. Supongamos que yo desearía que esta celda fuese del 30%, pero cambiando el valor de mi venta base. La idea es, ¿cuánto tiene que variar la venta para yo lograr el 30%? Excel, fíjense que hizo todo un cálculo, hizo sucesivas iteraciones y dijo, para lograr el 30% de tasa de retorno de la inversión, el nivel base de la venta debería ser no 2,5 millones, sino 2.609.897. Vuelvo para atrás. Cuando uno está formulando un proyecto de inversión, un modelo de negocios, la sugerencia siempre es construir un buen modelo y luego complementarlo con herramientas adicionales que tiene Excel, el que les mostraba antes, la tabla de doble entrada, lo que les mostré recién, datos, análisis de hipótesis. Hay otras herramientas adicionales, administración de escenarios, algunas otras. En fin, no los puedo abrumar en este primer webinar. Pero básicamente, y a modo de conclusión, construir un buen modelo, un modelo que sea fácil de entender, que sea ágil y que me permita rápidamente poder ir haciéndole algunas modificaciones a nuestro modelo, de manera de poder tener más claramente identificado las características del negocio, las dificultades del negocio y por dónde habría que poner más el foco para tratar de tener más clara la situación de negocio. Muy bien, esto es básicamente lo que quería traerles. En este momento puse mi video para que, bueno, me vean, me conozcan y quería ponerme a disposición de ustedes para el caso de que tengan algunas preguntas que formularme y yo poder complementar este primer webinar. Así que los escucho con las sugerencias que deseen. Se han quedado mudos, así que no sé si es que han resultado demasiado elevado o demasiado sencillo el ejemplo. Aquí María Esther está escribiendo algo y bien, espero poder responder a la inquietud. Mientras tanto, les comento, mi actividad profesional, obviamente, soy consultor económico financiero. Bueno, te agradezco, María Esther, el comentario. Y bueno, aquí estoy a disposición. Les decía, en mi actividad profesional es muy común, estoy utilizando a diario, obviamente, herramientas de este tipo, a veces más sencillas, a veces más complejas. Eh, Tengo pautados para dar una serie de webinars, espero poder ilustrarlos a ustedes y darles ideas para que puedan hacer su trabajo profesional de manera más
más eficiente. Obviamente lo voy a hacer a partir de mis propias experiencias, con ejemplos que he trabajado. En estos primeros nos propusimos trabajar sobre básicamente dos proyectos de inversión. En sucesivos webinars vamos a tener otros tipos de ejemplos de otros tipos de actividades. Hemos planteado utilizar en algunos casos planillas con muchas fórmulas, en algunos casos fórmulas fijas, algunas más sencillas, en algunos casos trabajar con información a base de datos, digamos, base en muchos datos. Bien, aquí veo que, bueno, ha podido seguir por lo menos el segundo caso. Confío, Igor, que como vas a poder tener una copia del webinar, eh, me imagino que vas a tener posibilidad de escucharlo y poder verlo nuevamente, así que no vamos a tener inconvenientes. Aquí me están pidiendo un correo electrónico, con mucho gusto, ya lo estoy escribiendo en el chat. Mi correo electrónico es consultoría, sin acento, arroba, y bueno, mi apellido, lardizabal.com.ar, porque soy de Argentina, obviamente. Con en este mail me pueden contactar, me mandan un mail y con todo gusto les puedo evacuar cualquier tipo de inquietudes que ustedes tengan. La semana que viene la problemática va a tener obviamente algunos puntos en contacto con esta problemática que hemos visto hoy y obviamente vamos a tener algunos ejemplos diferentes con, tratando de tener un poco más de variado, más surtido el tipo de ejemplo que quiero darles. Mi idea es no abrumarlos demasiado con herramientas muy sofisticadas de Excel, que las tiene, sino me parece que lo interesante es darles ideas, darles sugerencias respecto de cuál es la mejor forma de encarar problemas de negocios. Eh, lo interesante, en algunos casos, obviamente va a haber que utilizar fórmulas más complejas, en otros casos se puede resolver de maneras más sencillas. En algunos casos la problemática es tal que requiere de el uso de macros. Las macros son una herramienta que transforma el Excel no solamente en una planilla calculatoria, sino realmente en un sistema de programación, lo cual potencia aún mucho más el uso del Excel. Yo en algunos de los webinars les voy a mostrar algunas cuantas planillas con macros y nuevamente vamos a enfocar primero el problema para luego poder darle un adecuado enfoque. En algunos casos serán con macros, en otros casos con fórmulas. Depende de cómo sea la problemática, va a ser cómo vamos a encarar la solución. Así que bueno, les agradezco, disculpen toda esta perorata, esta larga charla. Quedo a disposición de ustedes. Los invito a que el próximo lunes a la misma hora nos volvamos a encontrar. Así que bien, un gusto para mí haber podido compartir con ustedes esta hora. Saludos desde Argentina y un abrazo para todos. Estoy cerrando en este momento la grabación y seguramente los organizadores le van a hacer llegar a ustedes este webinar. ¿Mm? Ok, hasta el lunes próximo. ¿Mm?